Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de la lectura llevada a cabo durante nuestra participación en una clase virtual. En dicha clase hemos realizado una lectura, como quien dice. Esta lectura trataba de una docente, la señorita A. Plaza, quien impartía una materia y estaba en momento de su evaluación. Aparentemente teníamos estudiantes que tenían un buen conocimiento intelectual acerca del tema llevado y la materia en sí, de lo cual durante el examen no se ha equivocado ninguna respuesta. El detalle es el siguiente, que el estudiante no obtuvo el 100% de la calificación en el examen, ya que la docente indicaba de que nadie puede sacar 100% e incluso le dio algunos puntos de observación de su examen, como la pulcritud, que esté bien escrito, etcétera, etcétera. Que al momento también se le explicó que pese a que cumpla todos esos requisitos, igual de esa manera no va a obtener el 100%. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Durante el consenso con el resto del grupo, hemos hablado sobre la problemática. Por una parte tenemos que es claro el método aplicado por la parte del docente es aparentemente tradicionalista, en el que más se conoce durante toda esta vida educativa, en la que el docente es el máximo intelectual, el que tiene mayor conocimiento, y ahí es donde estamos cambiando. Muchas veces hay estudiantes que por cuenta propia leen más allá de lo que se les indica. Entonces tienen un gran conocimiento, tienen una buena información, lo cual deberíamos explotar. Entonces hemos observado que su método está errado y es el tradicionalista, el cual tenemos que llevar a un método constructivista, donde nuestro estudiante va a ser el centro de atención. Tiene que captar la información y compartir la información, cosa de que vaya aprendiendo, haciendo y lo aplique en la materia. Entonces, hemos evaluado diferentes parámetros. Por una parte, hemos hablado de cómo se evalúa. La evaluación es por medio de examen escrito, oral, a través de procesos multifactoriales y basado en mucha bibliografía y en lo que se lleva en clases, lo expuesto en clase. Por otra parte, tenemos qué se entiende por la evaluación. Este proceso es evaluativo para ver en qué grado de aprendizaje se encuentra nuestro estudiante. Tenemos que verificar si está aprendiendo lo impartido de materia. ¿Qué nivel de conocimiento tiene nuestro estudiante? Tal vez la máxima, tal vez la nula, eso no lo sabemos y lo vamos a saber cuando se hace la evaluación. Objetivos de aprendizaje. Saber cómo es el proceso de evaluación constructivista, conocer los recursos didácticos que se llevarán a cabo del tema, conocer los parámetros a ser tomados en cuenta a la evaluación. Muy bien. El proceso de evaluación constructivista tiene que ser recíproco, vale decir, el estudiante es nuestro principal actor en nuestra educación. Bien, finalmente vamos a plantearnos los siguientes objetivos de aprendizaje. Número 1, debemos saber cómo es el proceso de evaluación constructivista. Debemos de cambiar este método y ver cuál es la que le va a funcionar mejor a nuestra docente en esta situación. Recordar que nuestro principal protagonista es el estudiante y no el docente. Por otra parte, hay que conocer los recursos didácticos que se llevan de cada tema. Es importante saber qué tipo de método se está utilizando. Simple literatura y explicación, sin imágenes, sin métodos interactivos ni nada parecido durante nuestro tema, este no va a captar la atención de nuestros estudiantes. Tenemos que verificar qué tipo de tecnología está utilizando nuestra docente durante la evaluación. Esto también debemos conocer en qué está fallando y también tenemos que recalcar que un estudiante, si tiene los conocimientos adecuados y responde las preguntas que se han impartido durante la evaluación, merece el 100%. Todo aplicado por nuestra docente es totalmente erróneo. Está viendo falencias con nuestros estudiantes y está siendo también notorio las falencias de la docente. Por lo tanto, durante la evaluación deberíamos cambiar estas situaciones. La estructura es importante, la información, juicio de valores, toma de decisiones convenientes al caso, porque no todas las asignaturas son iguales, ni todas las materias son fáciles. Muchas veces hay temas mucho más complicados como temas un poco más sencillos. En el caso de la medicina legal, llevar un tema como historia de la medicina legal se enmarca en algo ya delimitado y tiene sus fechas y es sumamente claro y no va a cambiar. La historia no cambia. Sin embargo, en el tema de
violencia o el levantamiento del cadáver. Ahí ya van cambiando parámetros. Tenemos que ver cuál es el método más adecuado, debemos ver cuál es la complejidad. Tal vez es un cadáver que se hace el levantamiento legal de cadáver desde el agua, desde un río, tal vez desde un accidente de tránsito, algo similar. Entonces no es igual, tenemos que evaluar. El ámbito psicopedagógico, un análisis de avance o bloqueos del estudiante en el aprendizaje. Hay estudiantes que sí a la primera leída pueden aprender tranquilamente. Hay estudiantes que mirando, observando, realizando, es que es más rápido la comprensión y aprendizaje que leyendo. Entonces tenemos que ver qué tipo de estudiante tenemos. Por lo tanto, como es un poco complicado y son tantos estudiantes, tenemos que impartir algo mucho más magno. Por lo tanto, esto va a ir de la mano de los ámbito didáctico con el ámbito psicopedagógico. Hay que darle las herramientas para que puedan aprender. Ese es importante, cómo es un método de aprendizaje de nuestro estudiante. El ámbito social. Aquí debe haber un balance sobre el logro en conjunto. Por ejemplo, este trabajo de grupos o el que hayan realizado una feria estudiantil donde hayan tenido bastantes visitas, han impartido información adecuada y cosas así. Es importante ver y valorizar el trabajo en conjunto. Generalmente esto es de esencia administrativa. La clasificación de evaluación lo vamos a ver por diferentes parámetros. Según la función que cumple es formativa y sumativa. La formativa utiliza una estrategia en mejora durante y sobre la marcha del avance de los temas para ver el proceso educativo para conseguir una meta conjunta. Por otra parte tenemos la que es sumativa, que suele ser evaluada por producto. O sea, vale decir en las cosas que tienen realizadas, procesos determinados, su precisión, si es valorable o no es valorable. Una evaluación que no pretende modificar o ajustar de manera el objeto de evaluación. Lo que trata de hacer es validar el conocimiento, la función de empleo y si este es funcional posteriormente, según el momento en que se realiza. Tenemos una inicial, un proceso y un final. En el inicio se diagnostica, se ve el tema, la unidad del tema, en qué consiste el avance, etc. Durante el proceso consiste en la valoración de lo que se ha recogido de manera continua y sistemática. ¿A qué? Los datos. Entonces, estos datos deben ser aprendidos y enseñados en este proceso. En la parte final hay que ver en corregir y valorar los datos que son importantes para ver si este es aplicable o no en un programa, un trabajo, un curso, etc. La evaluación final no tiene por qué ser necesariamente un examen, puede ser un proceso, un trabajo o algo que se pueda realizar entre compañeros, de acuerdo al sujeto que evalúa. Heteroevaluación, una evaluación donde una sola persona ve, observa y analiza cómo va el trabajo y el rendimiento. Generalmente esto suele ser de los docentes a los estudiantes, siempre, o en la mayoría de las veces. En la coevaluación es una evaluación conjunta, realizando grupos de evaluación de algún trabajo, el intercambio de revisión de trabajos. Este grupo va a tener los trabajos de este otro grupo y viceversa con los otros grupos, y de manera conjunta vamos a ir corrigiendo. Es un momento mucho más participativo, el proceso es complejo, pero adquiere una buena condición de desarrollo de la capacidad para argumentar el resultado, la respuesta de lo que estamos también revisando. Así también corregimos no al estudiante de una manera individual, sino general. En este proceso de coevaluación se puede hacer una corrección personal de, yo me equivoqué en esto y esto era así. Se aprende en la corrección. Esto va de la mano de la autoevaluación. La autoevaluación es precisamente eso.
yo me equivoqué, esta pregunta no era así y era de esta manera, entonces voy a aplicarla de esta manera. Y probablemente el estudiante sabía, pero no lo aplicaba. Eso es lo que se va a aprender en el momento de la autoevaluación, que es mucho más complejo, pero es importante. De acuerdo a la planificación de la evaluación y la evaluación en sí, debe de clasificarse por fases. Una fase de planificación, una fase de ejecución y una fase de evaluación. En la planificación se va a diagnosticar, se va a ver las necesidades, criterios, cuáles son los requerimientos. En la fase de ejecución está también el seguimiento, control, regulación y la corrección de datos. En la planificación de evaluación debemos evaluar qué procedimiento es el más adecuado. O sea, vamos a ser reflexivos. ¿Qué es lo que se ha aprendido? ¿Cuáles son los elementos conceptuales a definir su orientación? Para ello hay que responder interrogantes. ¿Cuál ha sido nuestro concepto de evaluación? ¿Qué entendemos por evaluar o qué evaluación estamos hablando? ¿Qué requiere hacer con la evaluación? Todos sabemos que este tipo de evaluación es para ver el nivel de aprendizaje que uno tiene y si es en la universidad, más claramente para ver si este alumno pasa o no de curso. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestro estudiante tiene que pasar de discurso sabiendo, no memorizando, porque muchas veces a largo plazo la memoria termina una palabra, se pierde una palabra y se olvida todo el concepto, y eso es algo que tenemos que prever y no cometer errores, ya que estamos formando profesionales y tenemos que ser objetivos. Bien, vamos a hablar de las soluciones que hemos realizado en consenso vamos a hablar de las soluciones respecto a lo que hemos analizado de manera grupal. Bien, Nuestra Señorita Plaza debe llevar un proceso constructivista de enseñanza, aprendizaje, con el apoyo de TIC y TACS, para el beneficio de todos los estudiantes como los docentes. Todas las herramientas virtuales son valorables en esta época. Debemos recordar que en estos tiempos es importante saber manejar esto, por lo menos uno. Este uno nos va a ayudar mucho con nuestros estudiantes en manera virtual, lo cual también es bueno y provechoso. Si estamos a larga distancia, vamos a tener el material adecuado para que nuestro estudiante vaya aprendiendo. Además de ello, fuera del conocimiento que tiene nuestra docente y su rol del día a día de ser un guía, hay que facilitar el proceso de enseñanza, de cual el rol de docente, que todo el mundo sabe, tiene la verdad absoluta, que quedó atrás. Eso debemos cambiarlo. El estudiante es protagonista. Él es el principal protagonista de nuestra clase. Nosotros somos colaboradores, guías, y vamos a enmarcar y le vamos a ayudar a avanzar. Pero tiene que modificarse esta situación para que sus estudiantes tengan un mejor aprovechamiento. Es importante conocer la forma de evaluación dentro del método constructivista, por lo cual la señorita Aplaza podría implementar los mismos de los que hemos visto. La docente tiene una forma anticuada, por así decirlo, en el proceso de evaluación. Como ya les había mencionado, nuestra docente se negaba al 100 absoluto. Pero hay estudiantes que sí saben, hay estudiantes que sí lo razonan y lo realizan muy bien. En todo caso, lo que podemos modificar es el tipo de preguntas. Dejar de lado las preguntas trampa, porque hay muchas preguntas trampas. Esas preguntas no nos ayudan a aprender. No nos ayudan en nada, porque a la hora de ejercer, de llevar a cabo lo aprendido, puede que por eso es que no se acuerde. Entonces, si tenemos preguntas trampas y precisamente es eso lo que necesita a futuro, nosotros estamos fallando como docentes. Y bien, actualmente vivimos un mundo avanzado. En pleno siglo XXI tenemos que saber estos métodos. Si Nuestra Señorita Aplaza, docente, es una persona ya con muchos años de recorrido, entonces Nuestra Señorita tiene que ir actualizándose.